como elaborar el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la descripción clara y concisa de una situación que requiere una solución o de una pregunta que necesita una respuesta. Es el punto de partida de cualquier investigación. En esta presentación, exploraremos los componentes esenciales de un planteamiento sólido, incluyendo los procesos de contextualización, diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico. El planteamiento del problema es una exposición de motivos sobre la razón de ser de una investigación. Este planteamiento responde a la pregunta fundamental: ¿por qué se va a realizar esta investigación? Un planteamiento sólido no solo justifica el estudio, sino que también lo ubica dentro de un contexto más amplio, demostrando su relevancia para la disciplina y la sociedad. Es esencial que el planteamiento sea claro, conciso y preciso, evitando ambigüedades que puedan comprometer la dirección de la investigación. Además, un planteamiento bien elaborado establece una base sólida para la formulación de objetivos específicos y preguntas de investigación que guiarán todo el proceso de estudio. Plantear el problema implica realizar una disertación de carácter deductivo, que va de lo general a lo particular. Para lograr esta estructura, cuenta con 4 etapas: un contexto o introducción. Un diagnóstico, donde se revela el problema. Un pronóstico, donde se señalan las consecuencias del problema, y un control de pronóstico, donde se revela la propuesta del estudio para solucionar el problema. Esta estructura deductiva garantiza una progresión lógica en el planteamiento, facilitando la comprensión del lector y la justificación de la investigación. Al seguir esta estructura, el investigador no solo expone el problema, sino que también convence al lector de la importancia y pertinencia de la investigación, al tiempo que ofrece una solución innovadora y viable. El contexto es la introducción al problema. Se divide en 2 segmentos: contexto teórico y contexto empírico. En el contexto teórico se explica la importancia de las variables y se definen señalando la cita respectiva. En este caso se debe utilizar la definición conceptual de la variable aprobada por el comité académico en el primer avance. En el contexto empírico se presenta la situación actual de las variables a nivel mundial, latinoamericano y nacional. Para ello se debe realizar una revisión rápida de literatura científica para respaldar la explicación con citas válidas y confiables. Se recomienda la búsqueda de información en bases de datos académicas o hacer uso responsable de aplicaciones de inteligencia artificial como Consensus o Epsilon. En otro video explicaremos la utilización adecuada de estas tecnologías. En todo caso, se debe evitar el uso de fuentes no confiables y de dudosa procedencia, así como información descontextualizada o ya superada por la evolución de la disciplina en el entorno actual. El diagnóstico es la segunda etapa del discurso en el planteamiento del problema. Su función es revelar la situación problemática que abordará el estudio. Para hacerlo, en primer lugar, se debe identificar claramente el objeto de estudio, como foco de investigación. En segundo lugar, se señala, declara y describe el problema identificado, incluyendo sus síntomas y causas. Este diagnóstico se puede elaborar, realizando entrevistas a gerentes de organizaciones, entrevistas a expertos, observación directa o revisión de literatura científica. El problema descrito debe estar asociado con las variables estudiadas y con el título propuesto. En los casos de estudios analíticos y evaluativos generalmente la problemática se refiere a la falta de información acerca de las variables, lo cual introduce la disyuntiva de poder formular cursos de acción por no contarse con un estudio pormenorizado que permita identificar amenazas, oportunidades y requerimientos. En el caso de los estudios bajo la modalidad de proyectos factibles o diseños, el problema generalmente se encuentra en la falta o debilidad en la variable 2, como resultado de la inexistencia de la variable 1, es decir, aquella que será objeto de diseño. En el pronóstico, se señalan y describen claramente las consecuencias del problema, subrayando su impacto directo en el objeto de estudio, estableciendo una conexión directa con los objetivos de investigación e identificando las brechas de conocimiento existentes. Es crucial que las consecuencias señaladas sean susceptibles de ser solucionadas a través de la investigación propuesta. En el control de pronóstico se revela la propuesta del estudio para solucionar el problema, presentando una estrategia clara y concisa para abordar las consecuencias identificadas, justificando la necesidad de la investigación, así como ofreciendo una solución innovadora y viable. Destaca el objetivo general del trabajo y su finalidad. La finalidad del trabajo explica la razón de ser de la investigación y su impacto potencial. La formulación es un subpunto del planteamiento del problema. Enuncia las interrogantes a ser respondidas durante el trabajo de investigación. Estas interrogantes deben ser estrictamente coincidentes con los objetivos de la investigación.
Para redactar la formulación se realiza una introducción ratificando el propósito general de la investigación para luego establecer una pregunta para cada objetivo específico. Para los verbos describir, analizar y evaluar, la pregunta se redacta, ¿cómo es o cómo son? Para el resto de los verbos se redacta, ¿cuál es? ¿O cuáles son? Para objetivos de diseño se redacta en futuro, ¿cuál será o cuáles serán?